Efesios 4, 17 al 32. Cuando todo lo tenga me dicen amén. O me tiran un zapato, o no sé, algo por ahí por el estilo. ¿Estamos aquí? Dice la nueva vida en Cristo. O sea que el apóstol Pablo le estaba dando este mensaje a los nuevos convertidos, a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Miren, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dile al que está a tu lado, despójate del viejo hombre, que está vaciado en conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. El perdón busca el bien de la otra persona. ¿Cuántos están de acuerdo? No el castigo, ¿verdad? Cuando nosotros perdonamos a nuestros hijos, los perdonamos porque tenemos que perdonarlos, son nuestros hijos. Y no buscamos el castigo, buscamos la corrección. El perdón dice que aunque me heristes, elijo perdonarte. No voy a pensar más en lo que ocurrió, ni tampoco permitir que esto destruya mi vida. No dedicaré ni un minuto más a pensar en desquitarme. Eres un hijo o una hija preciosa de Dios y Dios te ama. En realidad, perdonar a otra persona involucra un precio, pero la recompensa vale la pena. Haga realidad el poder del perdón en su vida. Mire, todos hemos sido heridos en esta vida. O experimentaremos algún tipo de ofensa. ¿Qué puede arruinar nuestra vida? Si no tenemos cuidado con esas ofensas y heridas, las vamos a tener o las vamos a arrastrar por el resto de nuestros días. O sea, el Padre Celestial también fue ofendido con nuestros pecados, pero Él, para darnos ejemplo, tomó la decisión de perdonarnos
y rescatarnos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos ofrece perdón de pecados. Y Él quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Ahora, la falta de perdón es una trampa del enemigo, hermano. La falta de perdón es una trampa del enemigo, es una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo la falta de perdón destruye nuestras vidas? ¿Será que tú te has preguntado eso? O pregúntate en este momento, ¿cómo la falta de perdón puede destruir una vida? Mire, la falta de perdón ha destruido matrimonios. La falta de perdón ha destruido familias enteras. Ha destruido compañías, negocios. Ha destruido infinidades de relaciones por la falta de perdón. Entonces, hay ciertos puntos que te voy a traer en esta mañana y que abras tu corazón para que el Señor sane tu corazón en esta hora. Sane tu corazón, porque nosotros hemos arrastrado o nos han enseñado desde muy niños a no perdonar. Muchas veces decimos, sí, yo perdono, pero en realidad no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos adquirido un hábito. No, yo perdono, pero en realidad no perdonas. Y lo dices y no pasa nada. Entonces, hoy voy a enseñarte cómo la falta de perdón destruye tu vida. El primer punto que te voy a dar es que nuestras oraciones no son contestadas de parte de Dios por nuestra falta de perdón. Nuestras oraciones no son contestadas de parte de Dios por nuestra falta de perdón. En Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración exitosa requiere perdón, tanto como de fe. Pueden perdonarse faltas simples o heridas profundas. El perdón es una actitud que honestamente reconoce la ofensa y después la hace de un lado, basándose en el perdón de Dios para nosotros. Uno de los peores pecados que puede cometer el cristiano es la falta de perdón. Hermano, tú puedes tener el ministerio que tú quieras, puedes tener los dones que tú puedas darte, que el Señor te haya dado, puedes tener más puestos que un bus en la iglesia, pero si tienes falta de perdón, no tienes a Dios en tu corazón. No tienes nada, varón. No tienes nada, princesa. Pero en esta mañana el Señor quiere sanar tu corazón, para que tu ministerio sea bendecido, para que tus dones, el Señor sea revelado. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que tiene Dios para ti en esta mañana? La palabra en griego que a menudo se usa en la Biblia para expresar perdón se llama éfasis. Diga éfasis. Significa liberar, soltar, pasar después. O sea que hoy en esta mañana suelta eso. Hoy en esta mañana suelta esa falta de perdón. Ese hombre que te hizo lo que te hizo, que te dejó, que te abandonó. Esa persona que te humilló. Esa persona que violó tus derechos, esa persona a la cual te hizo daño desde muy niño, tu padre, tu madre, tu hermano, tu tío. Suelta eso. Suéltalo en esta mañana, porque Dios va a hacer algo grande contigo en esta mañana. Se utiliza para remisión de pecado.
Y esta liberación es necesaria para obtener salud física, mental, emocional y espiritual. Imagínense ustedes todo lo que hace la falta de perdón. Perdonar no es olvidar. Aunque se intente olvidar, no se puede. No podemos borrar de nuestra memoria ni de nuestras emociones, ni tampoco podemos cancelar las consecuencias del daño. Cuando no perdonamos de corazón, perdemos comunión con Dios. La Biblia nos enseña que nuestras oraciones pueden tener estorbo si tenemos raíz de amargura en nuestro corazón. Debemos de analizar si la falta de respuestas a nuestras oraciones es causada por la falta de perdón. Mire, Dios nunca va a usar tu pasado en contra tuya. Es que Él ni siquiera se acuerda de sus pecados y de tus iniquidades, lo dice la Biblia. Pero Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que le plazca. Para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Entonces, olvidar puede llegar a ser el resultado de perdonar, pero nunca es el medio por el cual se perdona. Varón que estás aquí, mujer que estás aquí, si tú estás esperando una respuesta de Dios, si tú estás esperando una respuesta a tus oraciones, si tú tienes años esperando ese milagro, si tú tienes años de una respuesta de parte de Dios, suelta esa falta de perdón y vas a ver cómo Dios va a obrar a tu favor. Suelta esa falta de perdón en esta mañana. Suelta, perdona a aquel que te humilló, perdona a ese enemigo, perdona a ese padre, perdona a ese compañero de trabajo. Amén. Nuestra falta de perdón produce amargura de corazón. Efesios 4, 31 y 32, que es el pasaje en el cual nosotros estamos aquí. Mire lo que dice y lo repetimos. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Wow. La amargura es ilógica. Varón, la amargura es ilógica. O sea, es engañadora. Es una atadura espiritual que desafía incluso nuestra inteligencia. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo puede sentir una amargura o cómo puede sentir uno amargura por una persona ya muerta? ¿Cómo puede sentir uno amargura por una persona ya muerta? Solo clamando continuamente al Señor para que tu corazón sea liberado de esa esclavitud de amargura. Mire, yo le voy a dar un ejemplo o le voy a dar un testimonio. Yo llegué a cielos abiertos, no éramos cielos abiertos en esa época, 2008, 2010. Y un viernes estábamos en Río Canario. Me acuerdo yo, la pastora Elsie estaba en su viernes de liberación y estaba hablando sobre el perdón. Yo desde los 15 años sufría epilepsia.
Desde los 15 años sufría epilepsia. Tenía que beber remedio para la epilepsia. Los que conocen y los que saben que la persona que no se bebe una píldora o le da la convulsión o se pone en situaciones crisis. Y en ese viernes decía la pastora que la falta de perdón nos enferma, nos mantiene enfermos. Y había en mi corazón, que yo no lo sabía, una falta de perdón, una raíz de amargura hacia mi padre. Hacia mi padre, ¿por qué? Porque me acuerdo que cuando niño mi mamá le pidió para las medicinas de la epilepsia. Y yo escuché cuando mi padre le dijo a mi mamá que se muera, pero en su embriaguez porque estaba borracho. Y usted sabe que un niño escuche eso, o un joven de 15 años, eso te crea a ti un corazón duro. Eso te crea a ti un corazón con esa raíz de amargura. Y no sé si el pastor Bimel se acuerda. Y el pastor Bimel viene y me abraza. Y yo le pedía al pastor Bimel, como si fuera mi padre: perdóname, papá. Perdóname. Vea, y a raíz de ese momento el Señor me sanó. Desde ese momento nunca más volví a beber una pastilla para la epilepsia. Desde el 2010 al 2021 el Señor me sanó completamente de mi epilepsia. Nunca más volví a beberme una pastilla de Tegretol. Bueno, cobren la publicidad, ¿oyeron? Entonces, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, lo que decía ahorita, o sea, la amargura es ilógica. ¿Cómo puedes tú sentir amargura por una persona muerta? ¿Cómo puedes tú sentir esa raíz de amargura? ¿Cómo tú puedes, a esa persona que se murió no la puedes perdonar? Es algo ilógico. Amén. Mire, en primer lugar, tenemos que pedirle al Señor para soltar esa raíz de amargura, para sacar de nuestro interior esas ataduras. Mire, y yo le hacía esta pregunta: ¿por qué es tan difícil perdonar, Señor? ¿Por qué es tan difícil? Pero logré con su ayuda contestar ese interrogante, recordando de que debemos hacerlo de la manera como Cristo nos perdonó. Debemos imitar al varón perfecto que nunca nos paga según nuestras iniquidades. Para experimentar el perdón en nuestra vida, inicie orando por perdonar pequeñas cosas. Ah, no, pero es que tú no me trajiste el vaso de agua. No te perdono por eso. O sea, los que tienen matrimonio sí saben, ¿verdad? Ah, los que están casados, ¿verdad? Ah, yo no puse las sandalias ahí. Si tú no me las cogiste, porque yo no las puse. Gloria a Dios, hermano. Ahí está el Señor hablando. Ahí el Señor está hablando. No, yo no ensucié el vaso. Por eso yo no te hablo hoy. Wow, poderoso. Bueno, los que están casados. Los que están casados saben cómo es el cuento. Mire, comience a orar por perdonar pequeñas cosas. Cuando usted ora, entiende entonces de que Dios permite de que nosotros pasemos por esas pruebas, por esas ofensas de otros, para que posteriormente, con un corazón dolido, podamos ir delante de Él y gemir todo ese dolor y sacarlo. Recuérdese del énfasis: liberar, soltar. Suelte que la esposa mañana le trae el vaso de agua. ¿Estamos aquí? Mire, las emociones negativas
que afectan nuestra relación con el Rey de Gloria van a ir desapareciendo. Mire lo que dice Colosenses 3:13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Poderoso. La falta de perdón te aleja de Dios. La falta de perdón te aleja de Dios. Mire, si Dios nos manda a perdonar y no lo hacemos, estamos siendo desobedientes. Y la desobediencia es uno de los pecados por el cual nos alejamos de Dios. Si el Señor te mandó a perdonar, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no sueltas eso? ¿Por qué no te libras de eso? Mire, la bendición es para ti. La bendición de soltar esa raíz de amargura es para ti. Eso es como en el fútbol. Tú tienes el balón. Tú eres el dueño del balón. Pero cuando tú lo sueltas y se lo entregas al otro, ya esa es responsabilidad de él. Ya tú lo soltaste. Entonces, así es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú tienes esa falta de perdón, suéltalo. Entrégaselo a él, al que es esa persona que te humilló, esa persona que te ofendió, esa persona que te hizo mal. Señor, yo te lo entrego en tus manos. Ya yo suelto eso. Esa bendición es para ti, Jorge. ¿O no? Esa bendición es para ti. No para aquel que te ofendió. El Señor tomará cuenta con él. Mire, nosotros tuvimos una sierva en el grupo, o conocí una sierva en el grupo, que estuvo muy enferma y nosotros le decíamos, perdona, suelta eso. Y decía, no, yo no lo puedo perdonar porque se metió con mi hijo. No, yo no lo puedo perdonar porque esto. Y yo, pero mi amor, estás enferma. Estás a punto de ir a la presencia del Señor, perdónalo. Nunca lo perdonó. Y se fue a la presencia. No sé si es del Señor, porque eso no me toca a mí. Pero se fue sin perdonar a la persona que ofendió a su hijo. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, nos alejamos del Señor. Si el Señor nos está mandando a perdonar, ¿por qué se nos es difícil perdonar? Mire, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfesos, le estaba hablando a los creyentes. Y si nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, si nosotros somos nueva criatura, ¿por qué se nos es difícil perdonar? Tenemos que perdonar. Suelta eso de tu corazón, sácalo de tu corazón. Si decimos que somos nueva criatura, que si la palabra de Dios dice despojado de ese viejo hombre y vestido del nuevo hombre, quita esa caparazón, porque esa caparazón que está en tu corazón, ese corazón de piedra, es lo que te está alejando de Dios. Ese corazón de piedra es lo que te está apartando de Dios. Y poco a poco te está sacando. Y poco a poco te está sacando. Ya hoy domingo vengo tarde. Faltando media hora para acabar el servicio. Ya el otro domingo. Ay, no, hoy no voy a ir este domingo, no. Voy el otro domingo. Ahí en esa iglesia hay una cantidad de hipócritas. Hay una cantidad de mentirosos. ¿Estamos aquí? Mire, el motivo de Cristo a nosotros ha de ser siempre el motivo de nuestro perdón. No debemos confundir aquí que el perdón de Dios no se basa en nuestras obras. El perdón y la salvación se basa totalmente en la persona de Dios.
por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestras acciones demuestran nuestra fe. Ojo, nuestras acciones demuestran nuestra fe. Si tú perdonas, estás demostrando que Cristo vive en ti. Dice Pablo que mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces nuestras acciones demuestran nuestra fe. La falta de perdón también nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. Y en lugar de promover la justicia, nuestra falta de perdón empeora y termina en amargura. Mire lo que dice Hebreos 12, 14 al 15 y advierte: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, falta de perdón, os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Mire cómo nos aleja cuando tenemos raíz de amargura en nuestro corazón, cómo nos aleja de Dios. Mire, la falta de perdón es la apertura para que Satanás nos haga desviar, alejándonos cada día más de Dios. Mire, la falta de perdón puede ser, es la apertura. Es lo que Satanás utiliza para alejarte cada día más de Dios. Mire, la falta de perdón no permite cumplir. La falta de perdón no permite cumplir el propósito de Dios en tu vida. Anótelo. La falta de perdón no permite cumplir el propósito de Dios en tu vida. La falta de perdón nos aleja del propósito de Dios porque nos aleja de la gente. Mire lo que les decía ahorita. Nos aleja de la iglesia. Nuestro corazón se cierra a creer que todo es falso, que aún en la iglesia todos son mentirosos e hipócritas. Me preguntaba una persona hace pocos días y me decía: pero bueno, hermano, yo veo que ahí la gente se cae y se revuelca. ¿Será que eso es verdad? Y yo le decía: hija, si tú no abres tu corazón, no vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Y cuando tú escuchas a esas personas hablar, tú entiendes de que en esa persona hay falta de perdón. Cuando tú escuchas a esa persona hablar, tú vas a sentir de que en esa persona hay raíz de amargura, porque destila con sus palabras raíz de amargura. Y mire, y lo más ilógico y lo más tremendo es que Dios le ha hecho milagros. Dios ha tratado con ella y todavía duda. Y oye, hermano, pero ahí todo el mundo habla raro. Y ¿y eso qué es, hermano? Si el dialecto y todo lenguaje tiene un significado y ahí hablan extraños. Hay una cantidad de cosas que no son. Y hermano, hay raíz de amargura en tu corazón. Tienes que soltar eso. Por eso es que tú ves que mucha gente se queda allá atrás cuando le dice: pasa acá adelante. ¿Por qué? Porque tienes esa falta de perdón en tu corazón. Yo no voy a ir allá. ¿A qué? Eso es un poco de mentiroso. Eso es que la pastora y el pastor le paga para que cuando lo toquen se tiren al suelo. Eso es que el pastor le paga para que pasen adelante. No, el Señor me sanó.
¿Estamos aquí, iglesia? Oye, y soy un poquito los amenes. Amén. Varón, mujer que estás aquí, Dios tiene un propósito contigo. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La obra que Él comenzó en tu vida, Él la terminará. Él la terminará. Suelta, libérate de esa falta de perdón. Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Cuando en realidad Dios nos está perfeccionando por medio de las debilidades de otro. O sea, si tú te sientes débil en esa debilidad, pídele a Dios. Pídele a Dios por esa falta de perdón. Pídele a Dios, porque Dios es el único que lo puede hacer. Con nuestra falta de perdón, le damos derecho al diablo de destruirnos. Con nuestra falta de perdón le estamos dando el derecho al diablo de destruirnos. Mujer y hombre que está aquí, si la hermana te dice siéntate aquí, siéntate ahí. No, me voy a sentar aquí, y el resto de los servicios ni lo mira, porque ya ha creado amargura en su corazón. Porque no se sentó donde él quería, sino donde la sierva lo puso. No, aquí es donde te tiene que sentar, varón. Suelta eso. Porque la falta de perdón le estamos dando derecho al diablo de destruirnos. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Mire, la falta de perdón es una puerta para que el enemigo la use. La falta de perdón es la que el diablo está usando para destruir las familias, destruir gobiernos, destruir empresas, destruir iglesias. Hermano, usted ve iglesias, usted ve siervos de Dios poderosamente, pero en su corazón hay raíz de amargura. No demos lugar al diablo al vivir en amargura, con iras, con contiendas, con falta de perdón. El odio abre puertas a que el diablo nos robe la paz, la salud. Le damos cabida al diablo para que nos robe la prosperidad. Varón que estás aquí, mujer que estás aquí, suelta eso, no le des lugar al diablo. Amén. En conclusión, para poder recibir las bendiciones de Dios, debemos aprender a vivir en perdón. Y eso requiere perdonar las veces que sea necesario. Mateo 18:22. ¿Cómo dice Mateo 18:22? Perdonando 70 veces 7. Perdone. Si quieres ser sanado física y espiritualmente, debes reconocer de que necesitas perdonar. Dejar ir la herida, que tu alma prospere y las ventanas de los cielos se abrirán a ti. Repito, debes reconocer que necesitas perdonar y dejar ir la herida para que tu alma prospere y las ventanas de los cielos se abran para ti. Comienza recibiendo el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Si Dios ha tocado tu corazón en esta hora y que tú tienes, ponte sobre tus pies en esta hora. Ponte sobre tus pies en esta hora. Y que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Porque así como me pasó a mí, que yo no sabía que yo tenía esa raíz de amargura en mi corazón,
Ni me acordaba que mi papá había hecho eso conmigo. Y el Señor me sanó. El Señor en esta hora, el Señor te va a sanar. El Señor en esta hora va a dar contesta a tus respuestas, a esas oraciones que tienes años. El Señor hoy va a sanar tu corazón. Y no es por nada que el Señor le ha puesto en el corazón a nuestro apóstol sanar el corazón de su iglesia. Mire que la vez pasada hablaba del orgullo. Mire que la vez pasada hablaba de la dureza de corazón. Porque nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón se ha endurecido. Entonces en esta mañana, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar, Señor. Enséñame a perdonar, Espíritu Santo.